actualizados. Bueno, yo les dije que el 6 creo que es en un contexto de enseñanza de software, creo que es el que más uso. Y acá les pregunto, igual no sé si les veo en el chat o no, pero les pregunto, contenten para ustedes, ¿cuál es la palabra favorita de quienes trabajamos en calidad de software? Una palabra que decimos todo el tiempo, que la mayoría de preguntas que me hacen mis alumnos, yo respondo con esta misma palabra. Voy a ver si en el chat se están poniendo algo. Me están saludando y eso, pero no han puesto a ver cuál es la palabra. No sabemos todavía cuál es la palabra. Se las voy a tirar, se las voy a tirar. Gracias quienes están participando ahí. Pero mi palabra favorita de quienes trabajamos en software está ahí en la pantalla, pero la vamos a tener mejor. Depende. Depende. ¿Por qué? Depende. Y porque efectivamente todo lo que yo hablé hoy, todo lo que aprendamos sobre testing en un curso, en la experiencia, hablando con nuestros pares, en conferencias como Testing Capítulo Venezuela, todo lo que aprendamos va a depender. El testing, el mundo del software, es muy contextual. Todo esto que aprendemos, y por eso también siento que es una gran habilidad que podemos tener como profesionales, la cintura, la flexibilidad, darnos cuenta cuánto nos tenemos que abrazar a uno de estos principios y darnos cuenta cuándo tenemos que flexibilizarnos también. Cuando acá mira, Milagros dice, se le ocurre calidad. Claro, calidad es una de nuestras palabras favoritas, pero depende. Depende de que me preguntas, ¿cuál es tu palabra favorita? Y te digo, depende de para qué. Y así nos pasa con mucho con las preguntas que nos hacen en un día a día. Me dicen, ¿esto es un bug? Y yo digo, depende. ¿Qué estaba especificado? ¿Cómo tenía que funcionar eso? La fórmula de qué es un bug que yo uso más para resumir es, nosotros esperábamos que, resultado, obtener cierto resultado y obtuvimos otro. O sea, difiere el resultado esperado del resultado obtenido. Y eso me parece que a grandes rasgos se suele mantener. Pero ahí dependen de muchas cosas. ¿Cuál era el resultado que esperábamos? ¿Dónde tenemos registrado eso? ¿Qué documentación tenemos de que estábamos esperando? ¿Es relevante este proyecto a este momento, esto que estamos encontrando, lo que estamos buscando? Y así hay tantas, tantas, tantas preguntas que te pueden hacer sobre software que la primera respuesta va a ser depende. Después si te pones a hurgar, capaz que te puedo dar una respuesta mucho más específica que tenga que ver con lo que estás necesitando en ese momento. Pero la verdad que casi siempre va a depender. Imagínense que yo tengo mi relativamente corta experiencia en el mundo de software, de calidad de software, porque antes yo trabajaba en otras cosas de software. Pasé por proyectos sumamente distintos entre sí. Tuve desde aplicaciones móviles a páginas web, sitios de escritorio, proyectos gubernamentales que iban a tener miles de usuarios, apps de vida social, digamos, de conocer gente. De celular con pocos usuarios que todavía no habían salido, visto la luz de una App Store, cosas con 1000 botones, con calendarios, con una complejidad tremenda, cosas muy visuales pero con poca complejidad, cosas con mucha accesibilidad, con menos accesibilidad. Entonces yo te puedo hablar, por ejemplo, la accesibilidad es un buen ejemplo. Eh, ¿Es importante la accesibilidad? Por supuesto. ¿Tengo que hacer pruebas de accesibilidad? Y depende. Depende de muchas cosas, depende de qué quieran las partes interesadas, de qué esté pagando el cliente, de qué foco tenga el producto que están realizando. Y muchos de esos dependen, no son respuestas que tengamos como profesionales, sino que son cosas que dependen de las condiciones en las que estás trabajando. Y ahí cuando volvemos a los otros principios de los que hablamos la paradoja del pesticida. ¿Cómo hago para que los bichitos no empiecen a usar el pesticida como una cerveza? Y depende. Eso es lo que hablábamos, según cómo tu proyecto te permita. Siempre pasa que la agrupación se agrupa en el 20%, el 80% de los defectos. Depende, suele pasar, pero depende. Las pruebas tempranas siempre van a encontrar más bugs. Depende de cómo las armaste, depende en qué tipo de proyecto, depende de cuán temprano pueda llegar.
el testing exhaustivo no es viable. ¿Cómo podemos cubrir la mayor cantidad de caminos siendo que no es viable? Y depende, por eso tenemos las técnicas, por eso distintas técnicas derivan de distintos tipos de casos de prueba, depende de qué tipo a veces depende hasta de temas contractuales, comerciales que nos exceden totalmente, qué tipo de contrato tengas vos con la empresa, qué tipo de contrato tenga otra empresa con otra empresa, o sea, depende de muchos factores. ¿Cómo se demuestra? No se puede demostrar una ausencia. Bueno, eso es verdad, pero ¿cómo nos referimos a las cosas? Y bueno, depende. Así que ven que si bien hay mucha interconexión entre todos estos principios, el depende es una constante, creo. Y no tomemos al depende como la ausencia de una respuesta, sino como al revés, una avidez de informarnos más. El depende no es depende y se corta. Yo lo uso mucho con mis compañeros, mis alumnos. No es depende y se corta. Vienen y me preguntan, Anita, estoy probando una página y no sé si esto que encontré es un vago o no. Eso es un gran ejemplo de lo que me dicen. Entonces yo no le digo depende y me voy. Le digo depende, veamos más. Averigüemos. El depende tomémoslo como una puerta que se abre, no como una puerta que se cierra, sino como una puerta que se abre a entender mejor qué es lo que está pasando, a analizarlo mejor y ver cómo todas estas cosas que sabemos sobre el testing aplican hoy a lo que estamos haciendo y cómo algunas no aplican a lo que no estamos, a lo que estamos haciendo. Como hay algunas que decís, hoy este principio no lo quiero tener en cuenta porque estoy viendo otro ángulo de este proyecto, porque estoy trabajando en otra cosa de este proyecto y necesito enfocarme, por ejemplo, en refactorizar casos de prueba, porque me está pasando que no encuentro defectos en esto porque tengo casos de prueba antiguos. Y ahí te tenés que enfocar en eso, y bueno, eso es lo que el depende te llevó a vos. Pero pregúntense el depende, abran esa puerta y vean por qué están haciendo lo que están haciendo y el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo nos va a servir mucho con estos siete principios. Van a ver. Y bueno, antes, después de que quiero abrirles un ratito a las preguntas que puedan tener, les voy a leer el séptimo y último de estos siete principios, que es la falacia de ausencia de errores. A mí me gusta creer que es dos falacias en uno. Falacia porque es falso, ¿no? Pero hay dos aristas de esta falacia. Está la arista de que no se puede lograr la ausencia de errores, eso está íntimamente ligado con el principio uno de que lo que demostramos es eh, la presencia de defectos y no la ausencia. O sea que la primera falacia es que exista tal cosa como una ausencia y que la podamos identificar. Eso ya partimos de la base que es falso y hace 8 diapositivas más o menos que estamos de acuerdo en que eso es falso. Pero tiene otra arista que es la ausencia de errores, la falacia de que la ausencia de errores asegura el éxito de un proyecto. ¿Por qué? Porque depende de muchas más cosas. Y vuelvo al depende. Y después si hay algo que les va a quedar de esta charla es depende. Sí, si hay algo que quiero que se queden después en sus vidas laborales es que se planteen sus dependes. Entonces, si pudiéramos, que no podemos, asegurar que tenemos un proyecto absolutamente carente de errores, en este en este idílico mundo imaginario en el que podríamos asegurar eso, eso no nos aseguraría el éxito del proyecto, porque eso no nos aseguraría todo el resto de las cosas de las que depende el éxito de un proyecto. Que comercialmente se haya estudiado bien, que cumpla con los requisitos legales, que capaz que están por fuera. Hay algunos que tienen que ver con el software. A mí me pasó de trabajar en un proyecto que para mí, desde el punto de vista técnico, de desarrollo, estaba muy bien logrado, pero en el análisis inicial del proyecto, el estudio legal falló y era un producto que no se podía vender en el mercado para el que era la intención venderlo, que era Reino Unido y Alemania. Eh, entonces, era un proyecto técnicamente hermoso, pero no tenía ausencia de errores, pero habíamos pasado por un ciclo de calidad muy interesante en el que se había mejorado mucho el producto y no se pudo salir al mercado por un tema legal que nos excedía totalmente como profesionales de software. Y eso, cosas así pasan todo el tiempo.
porque los proyectos difieren mucho entre sí. Hay cosas en común que vamos a encontrar entre muchos y por eso podemos establecer 7 principios generales y podemos generalizar en algunas cosas, en cosas que nos van a pasar una y otra vez y podemos transmitirnos conocimiento, pero después van a variar ampliamente las características. Hay muchos dependes. Entonces, la falacia viene por dos lados, porque no se puede lograr, pero porque aunque se lograra, hay tantas otras cosas en ese proyecto que no es que nos aseguraría nada. Simplemente sería, la ausencia de errores sería que lo que se especificó está funcionando como es esperado. Si se especificó bien, si los requisitos estaban bien pensados, si eran legales, si eran comercialmente viables, todo eso. No vas. Jonathan dice, orgullosísima de lo que opina Jonathan, que es, va a depender mucho del contexto. Exactamente, Jonathan y todos. Depende, repitan conmigo. Así que esa es el séptimo. Espero que con esto, yo por acá voy cerrando, igual les voy a dejar un espacio para preguntas, que con esto les haya servido para atar un poco este texto sagrado de los principios con cómo funcionan nuestras vidas diarias, tanto como si ustedes ya están trabajando en proyectos y ya tienen experiencia en calidad y pudieron atar estos cabos con lo que ya ven en la vida misma, como si todavía no están trabajando o están buscando primeras oportunidades, eh, para que vean cómo van a lucir estas cosas que a veces los aprendemos de un ángulo muy académico, cómo eso se lleva a la diaria, a la cotidiana.